lo pronto es un honor muy grande poder charlar con usted hoy acá, tenerlo entre nosotros. Y vamos a tratar de restringir la conversación específicamente a su trabajo como actor, pero específicamente como actor de cine, que su obra es descomunal, enorme, pero bueno, tengo la pretensión de que podamos hablar de algunas de las películas que usted hizo. Lo que me intriga de sus inicios es que cuando usted se forma como actor, se alterna su estudio de los clásicos, de los textos clásicos, con un ambiente más bohemio, el Café de la Gare, por ejemplo, cuyo ambiente no conocemos acá. Quería ver si nos podía contar un poco de ese ambiente, de sus inicios, en esa doble cosa de lo clásico y lo bohemio. Primero hice este oficio de actor. Yo no quería ser actor, pero quería hablar. Había perdido la palabra. Entonces encontré la palabra con los textos, leyendo textos textos que no comprendía, pero me gustaba mucho la lectura en voz alta. Y así es como llegué a París a los 14, 15 años. Entré en una clase de teatro y escuché mucho. Nunca pagué. Nunca. Porque pasaba desapercibido. ¿En serio? ¿Vraiment? Sí, realmente. Y además era bastante grandote y un poco tonto también, porque es incómodo no poder hablar. Uno tiene ganas, entonces escuchaba. Sobre todo escuchaba durante 2 años. Escuchaba textos clásicos y el profesor decía cosas que el alumno o el joven actor no estaba haciendo. Entonces quizás había una timidez o una incomprensión, pero yo entendía lo que él decía y yo lo decía con las indicaciones de ese profesor. Sobre todo el monólogo de Luis Blas, los Alfred de Musset, todas las obras de teatro románticas. Es muy difícil actuar de enamorado. Es un poco hincha, la verdad, el amor. Y entonces en Alfred de Musset siempre había, era muy shakespeariano de hecho, porque es la época romántica, como Alfred de Musset era el amante de George Sand y se contagió enfermedades en Venecia, donde George Sand se acostaba con un farmacéutico. Entonces escribió una obra enteramente, es una carta entera que George Sand le escribe donde le dice todos los hombres son unos mentirosos, hipócritas, cobardes, todas las mujeres son pérfidas, artificiosas, curiosas o depravadas, el mundo es un ego sin fondo. Y eso es George Sand quien lo escribe. Pero si hay una cosa sana y sublime, es la unión de dos seres tan perfectos y tan espantosos. En amor a menudo nos engañan, pero también uno ama. Eso es lo que le dice George Sand a él. Y ella le dice que a menudo sufrió. Lo engañé varias veces, pero amé. Y yo viví eso. Y él aprendió, él tomó toda esa carta de George Sand y agregó, soy yo el que viví. Y no mi orgullo. Y él agregó, y mi aburrimiento. Agregó esa palabra y eso lo puso en la obra de teatro. Y ahí, sobre todo, cuando vemos a esta pareja de enamorados, George Sand también era una mujer extraordinaria. Tenía muchos amantes, como Chopin, que se fueron a España, donde tenían tuberculosis.
Y esa belleza de los textos de teatro me atraía. Después trabajé con gente como Claude Régis, que eran muy intelectuales. Y el cine me vino a buscar. Yo vivía muy bien con ese trabajo a los 17 años. ¿Solo con el teatro? A los 17, 18. Sí, solo con el teatro. Y luego actué Hanke, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras. Conocía muy bien, pero muchas veces no comprendía lo que me decían, porque me faltaba, diría, educación finalmente, porque nunca fui al colegio, a la escuela, digamos, de nivel superior. Aprendí todo por la lectura. Por su propia disciplina. Votre propre discipline, sí, solo. Absolutamente solo. Dostoyevsky me aportó muchísimo. La literatura rusa me abrió mucho la mente, incluso en cuanto a la religión. El relato ruso de los rezos, la respiración, cómo se hacía, sencillamente como en el budismo o el zen. Y hice mucho yoga en un momento, lo cual me llevaba hacia una espiritualidad. Y luego hice Peter Handke mucho en el teatro con Claude Régis. Actuaba obras de 3 horas y media, que eran, hoy incluso cuando uno lee un texto de esos es extraordinario. Y después llegó el cine. Y los primeros películas, yo tenía 15 años, después hubo Michel Audiard, de la Patelière. Sobre todo, tengo muchos padres del cine: Michel Simon, Jean Gabin, Bernard Blier, Paul Meurice, Marcel Dalliot. Todos nombres extraordinarios. Sí, sí. Y cada uno de ellos, yo era como su hijo. Así que esa fue una suerte. Tardó varios años en llevar esa formación clásica al cine. Después, con el tiempo, usted le hizo conocer a nuevas generaciones Cyrano, Los Miserables, incluso Marcel Pagnol le dio una nueva... una renovación a eso y se lo hizo accesible a un nuevo público, pero durante los 70 más bien lo usaban en una versión más, no sé cómo llamarlo, brutal o áspera suya. Sí. Los años 70 formaban parte de la Nouvelle Vague. Recuerdo que la Nouvelle Vague estuvo hecha por un hombre excepcional, François Truffaut, con Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, que ya le rompía las pelotas al mundo. Sí, sí, porque sin parar estaban, y Truffaut le decía: no, usted está rompiendo las pelotas. Y Godard decía, pero bueno, hizo buenas películas, Godard, El Desprecio, eran películas que estaban muy bien. Después empezó a agarrar textos filosóficos, hizo otra película muy buena sobre la pintura que se llama Pasión. Yo hice una película con él, pero era muy rompepelotas. La verdad, no hacía cine yo para que me hincharan así. Yo no... Me da lo mismo ser o no ser una estrella. Lo que me importa son los textos y la construcción de un personaje. No sé lo que es. Actores rusos, por ejemplo. Yo filmé con ellos, que son muy Stanislavski. Me dieron el precio Stanislavski, que es lo contrario y lo opuesto de mí. Yo no construyo nada, no trabajo nada, porque todo viene con los otros. No podemos aprender un rol solo. Uno puede leer, mirar la escena, mirar la situación, conocer bien esa situación, pero cuando no ves al otro, cómo actúa, cómo va a hacer sus preguntas. No, pero usted tiene una técnica, será intuitiva o no sé qué, pero extraordinaria, porque ha hecho cosas muy, muy difíciles. Rodin en Camille Claudel, o el músico en Todas las mañanas del mundo.
son trabajos que además requieren una técnica física importante, ¿no? En cuanto a Rodin fue relativamente fácil, porque los hombres de la Tercera República eran hombres bastante cobardes, humanamente hablando. Rodin jamás pudo irse de su lugar. Camille Claudel era una chica burguesa muy frágil mentalmente, pero muy, muy, muy talentosa, y tuvieron una gran historia de amor. Pero ella lo asustaba a Rodin. Rodin era un poco cobarde, como muchos hombres en realidad. Frente a la enfermedad, es muy interesante actuar la cobardía. Muy interesante y muy oportunista. Le gustaba también mostrarse, le encantaban las mujeres, esculpía, hacía posturas, era miope y olfateaba a las mujeres y bueno, y se las cogía también porque era un gran Don Juan, no como yo. Entonces era interesante ese personaje. Después hubo efectivamente el Conde de Montecristo. Quise cambiar el final, porque en Dumas el Conde de Montecristo es un hombre que fuma hierba, que es muy oscuro. Y yo dije que quería cambiar, que quería que fuera claro, que él pueda perdonar a Mercedes. Entonces había mucha gente que estaban pro Dumas con ese, pero se convertía en algo de Joseph Balsamo, de Jean Mathurin, alguien que traficaba. En cambio la claridad, la honestidad de este hombre, y además esa venganza implacable, era interesante. Y eso, siempre es interesante la venganza en el cine, en realidad. Muy fotogénica. Es excitante. Es como en las nuevas películas ahora, donde hay 10.000 planos. Jason Bourne, por ejemplo, son construcciones que podrían... se cambia la cabeza de un hombre con una pastillita, no una pastillita, una placa de metal. Y eso se convierte en una máquina. Es casi insoportable ver que jamás se mueran. A mí me gusta ver, como en Balzac, la muerte de Balzac, hice con Victor Hugo, que viene a verlo en un olor terrible porque tenía dientes podridos por el café y estaba muerto de cansancio y tenía una suerte de... Su cuerpo se estaba descomponiendo y olía muy, muy mal. Pero era alguien que... Me encantaba ese personaje de Balzac, que escribía por lo menos 12 horas por día y que tomaba café y escribía en la noche también y pasaba su tiempo amando mujeres. De hecho, lo que me gustaba en Balzac es la primera vez que un autor hablaba a las mujeres. Tuvo éxito a través de las mujeres. Y eso es lo que es bello. Hay otro personaje histórico muy importante en una película que aquí fue un éxito mayor, que no viene de un gran escritor, viene de la realidad, que es Martin Guerre. Martin Guerre es una historia verdadera, que viene de una historiadora canadiense que se llamaba Natalie Davis. Los americanos hicieron remakes de esos porque no tienen muchas ideas. Tienen ciencia ficción, pero no tienen muchas historias. Que está también, eso está bien, porque hay grandes autores como Isaac Asimov. No, pero esto era otra cosa. Lo de ustedes era importante. Pero esta historia es la historia del protestantismo, como Martín Lutero llega a Francia con ese fanatismo. Es un poco lo que podía pasar con los islamistas integristas. Lutero era un poco eso. Uno puede leer Stefan Zweig cuando escribe Erasmo. Vemos claramente la violencia de los protestantes.
Es esa prohibición de tener placer, de sentir placer, y esa fuerza para hacer solo dinero. Es casi un poco como los hebreos, los banqueros judíos. Se parece mucho. Entonces Martin Guerre era el juicio de Jean de Coras, que era un juez, y la historia, que era muy bella, era qué mal había en hacer a una mujer feliz cuando ha sido abandonada por su marido. Entonces estaban casados como en aquella época, sí, de niños, a los 11 años, 18 años, para intentar ensamblar las tierras. Todavía sucede hoy entre las familias ricas, como los grandes nobles también, todos los Habsburgo. De hecho, la caída de las águilas después del asesinato de Ferdinando en Sarajevo, hubo la guerra del 14 y eso echó a todo el mundo a los aires. En cuanto a Martin Guerre, está este hombre extraordinario que se va a la guerra, tenía 10 años, y vuelve a los 20 diciendo, bueno, cambiamos. Y ella lo reconoce, pero reconoce porque hacen el amor. Y él había conocido a otro Martin Guerre que hablaba a los 10 años. ¿Qué podía hacer como amor? ¿Qué tipo de amor podían hacer a los 10 años? Entonces fantaseaba, pero ella le decía palabras que a él le gustaban. Y él la hizo hablar, conocía esas palabras. Y cuando entonces regresó, lo que era lindo en esa película era todos los gestos. Esa gente no vivía de pie. Es como vemos en las pinturas de Frère Lenain. Hay pocas pinturas sobre la vida campesina en la Edad Media. Y está el Bosco, los vemos ahí agachados y con unos gestos como animales, porque es una manera de defenderse. Todo eso está en la película, usted lo pone, los otros actores lo trabajan. No habíamos tomado actores porque para tener eso de la Edad Media habíamos tomado un asilo de locos, viejos, gente que no era del todo normal. Finalmente era así en esa época en el campo. Y eso es todo. No había un verdadero trabajo, porque había sobre todo otros actores como Jean Bouise o las mujeres que adoptan esas actitudes donde están escuchando. Pero usted hace una transformación al final, en el juicio, cuando finalmente dice la verdad, dice quién es, usted hace algo ahí extraordinario. Sí, porque cae en la trampa. Es un poco como hacerse perdonar por Dios. La idea de... en esa época se quemaba a las brujas. Y eso era ineluctable. Y eso es muy interesante. Todos los muertos, por ejemplo, Danton, que es guillotinado, es muy interesante. Porque es difícil imaginar. Yo me morí en tantas películas. Es asombroso verlo vivo acá. Sí, pero justamente la muerte nos hace más vivos en realidad, porque siempre tenemos miedo, tenemos mucho miedo, y la muerte no es fácil. Y es tanto más difícil cuanto uno es culpable. Claro. En relación con eso, hay una otra película para mí muy importante que usted hizo y que es la única que usted dirigió, además, decidió dirigir, que también es una película sobre alguien que finge ser lo que no es.
C'est Tartuffe. Tartuffe. Oui. Tartufo, C'est sí. Tartuffe. Mais oui, bien Tartufo, sûr. sí, claro. Tartuffe est la chair Tartufo es la de carne Don Juan. de Don Juan, Voilà. Et Don Juan, c'est de vraiment Don un homme Juan. Y Don insupportable Juan es qui est un en hombre rapport avec insoportable que está en Dieu relación et con Dios qui n'est pas amoureux des y que femmes. no está enamorado de las Pas comme mujeres. Casanova, No es como qui les Casanova, utilise. las usa, Mais son vrai pero problème, su c'est verdadero avec problema es con Dios. Dieu, le festin de Pierre. El festín de Et Pedro y Tartuffe, qui était Tartufo, un voyou, que era un loquito, un homme terrible. un hombre Et c'est terrible. là le génie de Molière. Ese es el ingenio de D'ailleurs, Molière. Shakespeare De aimait hecho, beaucoup Shakespeare, Molière. a Shakespeare le gustaba mucho Mais, Molière. Tartuffe était un Tartufo faux dévot era un falso devoto qui rentre dans une famille, que ingresa en una et familia dans cette famille pour y espionner. para espiar. C'est quelqu'un qui vient Es alguien que viene de Louis XIV, je sais pas, de de, l'époque, de, qu'il envoie no sé, pour de en esa essayer de época que se voir, envía de contrôler para qui que fait controle la fronde. quién Il y a une hace fronde la contre fronda, Louis XIV, que fue un et donc movimiento il de vient comme revuelta un contra espion. Luis XIV y aparece como un Et espía. il avait tout prévu, Y había previsto todo, sauf l'amour salvo el de amor la femme de la, d'Orient. de la mujer Elmire. Et ça, c'est quelque chose Y de eso es fabuleux algo dans- fabuloso. Et c'est pas Y forcément no es cette necesariamente espèce d'homme esa répugnant especie de comme hombre gros dévot. repugnante. Non, là, on a voulu faire No, quelque quisimos chose hacer comme algo mi-Hamlet, medio mais c'était Hamlet, quand même un escroc. pero era un estafador. Je me souviens, c'était Elisabeth, Recuerdo ma que première Elizabeth, femme, qui mi jouait primera Elmire, mujer que actuaba et del un jour, Mir, j'étais un y un peu- día j'avais bu yo un peu, había et- bebido un poco et j'avais oublié y me une había scène. olvidado la escena. Et j'avais oublié Y me les olvidé premiers mots. las primeras palabras Et donc, je la regarde y la miré comme ça, et y le digo, souffle-moi. decime, soplame. Et elle commence à souffler. Y ella empieza a soplar despacito, Je répète les yo mots. repito las J'ai palabras trouvé ça y me intéressant. pareció interesante eso. Ça aurait pu être un exercice Hubiera de podido ser un travail ejercicio de trabajo quand on travaillait la scène, cuando trabajábamos la J'ai escena, trouvé ça pero me intéressant. pareció interesante parce que j'ai continué porque seguí à lui dire encore. diciéndole, vamos, seguí. Et donc elle a dit Entonces ella fue diciendo toutes mes répliques, todas c'est-à-dire qu'elle mis disait líneas, ce que o sea que elle decía aurait lo que aimé entendre. ella le hubiera Et on gustado l'a fait une escuchar. fois, et il y Lo avait hicimos François una vez Perrier, qui y était estaba un François acteur Perrier, que era un actor magnífico, qui a- y que dijo, c'est la ah, première fois que es je la le vois. primera vez C'est un peu que comme veo, les acteurs de es un poco Shakespeare como los qui actores de se- Shakespeare qui que faisaient comme ça, c'était des improvisations. eran Alors que là, improvisaciones, c'était des salvo que vers à aquí eran versos de 12 pies. Mais c'est vrai que cet homme Pero ese hombre avait tout prévu. había previsto todo salvo el amor, y eso Il a perdu. es algo que ahí perdió. ¿Y por qué nunca volvió a intentar la realización, la dirección? Non, parce que déjà, Porque primero, déjà faire l'acteur m'emmerde. ser actor me rompe las bolas, Ça m'ennuie. parce qu'on me pense aburre que le metteur en porque scène, je uno connais se tellement. topa con directores que conoce tanto. Solo hay uno, Truffaut, bueno, qui Truffaut, avait l'histoire, con quien Truffaut teníamos historias, écrivait y des choses Truffaut escribía légères, cosas et ligeras. un film Para mí, magnifique de François una Truffaut, película c'est magnífica La de femme él d'à es côté. La mujer de la próxima puerta. L'histoire de- le El dernier último est trop subte bon, también parce qu'il y a está la bien guerre, porque está la il y a guerra, ces los juifs qui judíos font la que cave. salen del sótano. La otra es más íntima, es más Eh oui, personal. La femme d'à côté, c'est une Sí, histoire. Et moi, esa j'ai película j'ai mis du temps à me comprendre. llevó tiempo la force de entender ce film. la fuerza de esa película. Ça ressemble aussi Se un parece peu también à- un poco à a le film que j'avais fait avec la Claude película que Miller, hice qui con Claude s'appelait Miller, Ce mal étrange. que se llama Ese mal extraño, Mais la femme d'à esa côté, obsesión. c'est La mujer de la magnifique puerta de al avec lado Fanny es magnífica con Ardant, Fanny qui Ardant, s'évanouit quand il se que voit se dans le desmaya cuando se ven sous-sol en el d'un subsuelo supermarché. de un supermercado. Et puis la fin, Y luego cette mort, el final, et le mari, et quand el on regarde marido. ça, Y cuando et uno quand- mira et eso, François me y disait, François me decía, quand je lui apporte le cuando café, le traigo il el y avait tous les café, gens estaba dans toda le- la gente derrière la vitre, detrás del dans vidrio le jardin, en el jardín. et François me Y dit, bon, François là, me tu la dice, prends bueno, par le bras, ahora la tu agarras frappes. del brazo y le pegás. Pas la Y frapper yo digo, comme no les mains. no la puedo pegar, mira con las manos que François me tengo. dit, Y François dice, tu sí, vas voir, sí, c'est bien, c'est vas bien. a ver, está bien, Oui, pégale. c'est bien, mais t'as vu Fanny, je vais la Y, marquer y avec yo digo, tout bueno, feu. la voy a marcar a Y Fanny Fanny, me no dit, puede ser. Y "No, Fanny me tu dijo, peux". no, dale, podés.
Y yo le digo, no, no puedo, no te voy a dar una cachetada. En el cine está bien 5 minutos, pero bueno, hay que encontrar otro modo, te voy a sacudir. Finalmente puso la cámara en el jardín, detrás de los invitados de esa pequeña fiestita de jardín, de barrio, y entonces se ve a Bernard y a Nathalie, se llamaba Nathalie, creo, la agarra, la sacude y luego le pega un poco, ella se protege y allí la gente está estupefacta y comienza y se empiezan a volver locos los dos. Es una película, me llevó tiempo comprender hasta dónde la fuerza, la belleza, lo que el amor puede hacer. Además, son amores negativos, que se hacen daño, tóxicos. Sí. Y luego está ese disparo al final. Pero es muy bello cuando está en el cuarto de hospital y hablan de música. Nadie sabe lo que puede llevar una canción. No me dejes. Hay cosas emocionantes y es cierto que ese era el universo de François. La zona más oscura, ¿no?